Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por César Albeiro Meneses, Camilo Sandoval, María Carolina Rojas, Juan Pablo Martínez y quien les habla, Luz Marina Vargas Lemos. El proceso de paz es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. Les voy a hablar sobre el proceso de paz, el cual se estructuró en 3 fases. La primera fase es la exploratoria. Esta fase abarca el tiempo transcurrido entre los acercamientos y conversaciones secretas hasta la declaración pública del inicio de diálogo entre el gobierno y la FARC con la firma del acuerdo general. Durante esta fase se establecieron las diferentes visiones de las medidas y temas necesarios para la terminación del conflicto y las condiciones y principios para el inicio de conversaciones, como por ejemplo que se negociara en medio del conflicto, que las negociaciones serían fuera del país sin posibilidad de zonas de despeje. Además, se definieron los negociadores del gobierno y la FARC y el funcionamiento de la mesa de negociación. Esta fase culminó con el establecimiento de la agenda de negociación que marcó la hoja de ruta para las negociaciones alrededor de 6 puntos que fueron: desarrollo agrario integral, participación política y ciudadana, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. La segunda fase es la del fin del conflicto. En esta etapa se discutieron y acordaron cada uno de los puntos de la agenda. Inicialmente se dijo que duraría entre 4 y 8 meses, pero finalmente el proceso de negociación se extendió a 4 años. El 19 de octubre se instaló la mesa de negociación de manera oficial y el 26 del mismo mes iniciaron las mesas regionales sobre cada uno de los puntos para garantizar la participación de la sociedad civil en las propuestas para la negociación. Un mes después se iniciaron las conversaciones en La Habana, Cuba. Esta fase culmina con la firma del acuerdo final en Cartagena el 24 de agosto del 2016. Y la tercera fase es la construcción de paz. Esta es la fase de implementación de los acuerdos, que deberá extender por mínimo 10 años. Es el reto más duro para el proceso de paz y para el país. El día D fue el día de la firma del nuevo acuerdo y el inicio del proceso de implementación. Desde entonces se definió que el proceso de concentración, desmovilización y dejación de armas deberá cumplirse bajo todos los protocolos dentro de los primeros 180 días, es decir, que según lo acordado, el 1 de junio del 2017 las FARC deberán estar concentradas en las zonas veredales y haber dejado la totalidad de sus armas en los contenedores de las Naciones Unidas, veedores de la implementación y cumplimiento del acuerdo. Carlos Ruiz, jefe de misión de verificación de la ONU, presentó el informe más reciente sobre el proceso de paz, en el cual reconoció los esfuerzos de gobierno y FARC para continuar en la consolidación de la paz y resaltó que el proceso haya continuado incluso durante las dificultades que ha generado la pandemia. Además, aseguró que era alentador que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz, componente FARC, haya reanudado los diálogos con el gobierno y dijo que esperaba el diálogo constructivo entre el gobierno y las FARC, que se traduzca en acuerdos sobre entrega de bienes por parte de las antiguas FARC-EP, incluso el plazo para finalizarlo. Agregó también que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y líderes sociales es la mayor preocupación, sobre todo porque a pesar de la pandemia han continuado los asesinatos. La violencia contra quienes dejaron las armas y contra quienes defienden los derechos humanos y las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia. 210 es la cifra de excombatientes asesinados desde la firma del proceso de paz. Sin embargo, según la cifra que tiene el partido FARC, ascienden a 218 excombatientes asesinados. Se refiere sobre los ETCR que se debe forzar la presencia de autoridades locales y de presencia del Estado en zonas que han estado abandonadas por años. Recalcó que la presencia integrada de las instituciones del Estado en la solución a largo plazo para prevenir y atender la violencia que golpea las zonas rurales.
por lo que recordó que el acuerdo de paz diseñó los programas de desarrollo con enfoque territorial y el programa de integridad, seguridad y protección de comunidades y organizaciones de los territorios, herramientas claves para el proceso en estas zonas. Sobre los proyectos productivos, es urgente también asegurar y garantizar la sostenibilidad de los firmantes de paz mediante la asistencia técnica, la asignación de tierras y el acceso a los mercados. Para la delegación de la ONU es importante apoyar todos los sectores que componen los sistemas integrales de verdad, justicia, reparación y no repetición en su labor de verdad por los derechos de las víctimas. La violencia contra quienes dejaron las armas y contra quienes defienden los derechos humanos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave, ya que no hay justificación para seguir infringiendo la violencia de los colombianos vulnerables que están pasando por enormes dificultades. De la misma manera también en cuanto a Reino Unido, San Vicente, Granadinas, Estados Unidos reiteraron que las víctimas deben estar en el centro de la consolidación de la paz y manifestaron su preocupación por el aumento de los asesinatos, amenazas contra los combatientes, líderes sociales. Representantes de las comunidades étnicas instalaron las partes a continuar la implementación de acuerdo. Consideran que es clave para Colombia y Latinoamérica y en el Caribe. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dijo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que incluso en medio de la pandemia el gobierno ha cumplido con los términos del acuerdo de paz. Todos los organismos encargados de aplicar la política de paz con legalidad han adoptado medidas para la prevención, atención y mitigación de riesgos del COVID-19, incluyendo los combatientes, víctimas, agricultores comprometidos con el Programa Nacional de Integración de Cultivos Ilícitos. Hola Síndrome, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Para qué me has llamado, Lasker? Aún tenemos una guerra que terminar y yo seré el vencedor. Ja, 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 ja. No, Síndrome, por eso te ha llamado el día de hoy. Esta lucha no nos beneficia a ninguno y la humanidad está sufriendo. Por eso hoy te vengo a proponer un acuerdo humanitario. Necesitamos que liberes a todas las personas que tienes atrapadas, que tienes a tu custodia y no quieres dejar ir. Esas personas están sufriendo. Jamás yo reinaré esta ciudad y el mundo entero, y tú y tu familia pagarán por todo lo que han hecho. Ja, 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 ja. Síndrome, déjame por lo menos explicarte de qué se trata este acuerdo humanitario y te darás cuenta que al final es lo mejor que podemos hacer. Tendrás 2 minutos, Lasker. 2 minutos. Y si no me convences, yo acabaré contigo y toda tu familia. Ahora bien, Síndrome, el acuerdo humanitario es un desarrollo del derecho a la paz, el cual es la columna vertebral del derecho internacional y a nivel interno es fundamento del Estado, del accionar de las autoridades públicas y derecho individual de todos los ciudadanos. Síndrome. De conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que nos reina a ti y a todos, esta nos establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la paz también implica la aplicación análoga en Colombia de la proscripción de la guerra, que así se establece en la Carta de las Naciones Unidas. Síndrome, ¿sí me has entendido hasta ahora? Sí, pero todavía no me convences. Yo quiero gobernar y hacer de este mundo un caos. Quiero ser el amo y dueño de todos. Ja, 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 ja. Entonces, Síndrome, seguiré explicándote porque sé que al final entenderás y el acuerdo humanitario será lo mejor para los dos y para todo el mundo. Síndrome. La legalidad de la propuesta del acuerdo humanitario se estructura en el carácter vinculante del derecho internacional humanitario en Colombia. Los convenios de Ginebra de 1949, en particular el artículo 3 común a los convenios y a los protocolos adicionales de 1977, así como otros tratados,
de derecho internacional humanitario que ha aprobado y ratificado Colombia son de obligatorio cumplimiento, no solamente para el Estado colombiano y sus fuerzas militares, sino también para la guerrilla y demás grupos armados ilegales. Además, porque tienen carácter supralegal y pertenecen al denominado bloque de constitucionalidad. Es por ello, mi querido amigo, que de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, el acuerdo humanitario establecido en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949, en lugar de convertir en recíprocas las obligaciones establecidas en este, permiten un acercamiento entre tú y yo y todas las personas, para así lograr que entre todos nosotros, es decir, las partes, se pueda hacer una efectiva aplicación del derecho internacional humanitario y la humanización del conflicto armado colombiano. Síndrome, yo sé que la responsabilidad no es solo tuya, sino que también me compete a mí como Estado, y así lo ha enfatizado la Oficina del Alto Comisionado, pues esta señaló que la responsabilidad por la vida y la libertad de los secuestrados no es de exclusiva competencia de los grupos armados ilegales, así como el que tú tienes, sino que el Estado, en cabeza mía, también le asiste un deber de garantía y una obligación de actuar con diligencia y prontitud. ¿Sabes, Elastigirl? Ahora entiendo todo. La verdad, si quiero hacer o realizar un acuerdo humanitario contigo, me parece que es lo más adecuado, pues a la hora de la verdad, yo solamente quería que ustedes me tuvieran en cuenta. Yo también soy ciudadano y quiero que mis derechos, pues se me sean respetados. Tranquilo, Síndrome, que para eso estamos. Y por todo lo anterior, por todo lo que te dije, desde el punto de vista jurídico, el acuerdo humanitario tiene suficiente fundamento legal en el derecho internacional, así como en el derecho interno nacional, razón por la cual no pueden invocarse impedimentos legales para su realización. Todo lo contrario, Síndrome, su concreación corresponde al cumplimiento del deber de garantías de los derechos humanos que tiene el Estado. Como les mencionó mi compañera, el acuerdo humanitario, intercambio humanitario o canje humanitario se ha realizado en el caso de Colombia en el marco del conflicto armado en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el acuerdo humanitario entre el gobierno de Ernesto Samper y las FARC-EP, el acuerdo humanitario entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, y la lista de los inamovibles entre el gobierno de Álvaro Uribe y las FARC. Entre todo ese montón de acuerdos humanitarios que se han realizado en el país entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC, tenemos uno que fue de gran importancia y relevancia a nivel nacional, como fue el caso de la Operación Emanuel. Esta operación fue una operación humanitaria iniciada entre el 26 y 31 de diciembre del 2007 y reanudada entre el 9 y 10 de enero del año 2008 por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y autorizada por el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos que en este caso, el 31 de diciembre del 2007, las FARC-EP anunciaban que suspendían la entrega de estos 3 rehenes que se querían entregar, de estos 3 secuestrados, que era Clara Rojas, su hijo nacido en cautiverio Emanuel, y la señora Consuelo González de Perdomo, argumentando que en la zona donde se iba a hacer la entrega había mucha actividad militar en contra de ellos por parte del gobierno nacional, situación que luego fue desmentida por parte del gobierno nacional, diciendo de que era porque el niño Manuel ya no se encontraba en manos como tal de las FARC, sino se encontraba en manos del ICBF desde junio del año 2005, por lo cual el niño abandonado, que tenía cuyo nombre era Juan David Gómez Tapiero, resultó ser Emanuel, y fue identificado gracias a un análisis de ADN mitocondrial entre algunos familiares de Clara Rojas,
y pues se dio el dictamen de que él sí era hijo de Clara Rojas. Después la FARC reconoció de que no tenían a Emanuel en su poder. Obviamente el hallazgo de Emanuel no significó un fin, ¿no? O el término de la operación Emanuel, que llevaba su nombre, sino que se necesitaba también la liberación de Clara Rojas y de Consuelo González, que eran las dos secuestradas que hacían falta por entregar. El 9 de enero del 2008, el presidente venezolano aseguró que las FARC entregaron a las autoridades de su país las coordenadas del lugar donde liberarían a las dos rehenes y envió a través de su canciller una solicitud para que Colombia lo autorice a retomar la operación. La misión fue autorizada por el gobierno colombiano. Finalmente, el 10 de enero del 2008, en presencia de la Cruz Roja Internacional, pero en ausencia de los garantes internacionales, las FARC liberaron a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdomo. Estos son algunos de los beneficios que trae el proceso de paz, en especial para las víctimas. Es la justicia, equidad, reparación, participación, verdad y no repetición. Según el acuerdo final de paz, la Comisión de la Verdad busca promover la convivencia en los territorios en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permite la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en la democracia. Una desventaja notoria que nos deja el proceso de paz es la desconfianza, el miedo y la incertidumbre que prevalecen en los integrantes de los grupos armados ilegales, víctimas y casi siempre también de los gobiernos. Otra de las ventajas que ha tenido el proceso de paz es la justicia especial para la paz. Es el componente de justicia del sistema y tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hayan presentado antes del 1 de diciembre de 2016. También podemos decir que otra ventaja fue la creación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia en una institución creada en enero del 2012, a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448, aprobada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.